Vamos a poner en manos de Dios este tiempo y le damos gracias al Señor. Gracias, Señor, por este día, por este miércoles, por este tiempo que tenemos para aprender de tu palabra. Señor, ponemos todo en tus manos, que lo que salga de mi boca pues sea simplemente palabra tuya, enseñanza tuya. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el tema ahí está en la pantalla y se llama la clave para tomar buenas decisiones. Así es. Juan está conectado. Bienvenido, Juan. Y vamos a Hola, iniciar. hola. Hola, la clave para tomar buenas decisiones. Y hay como dos tipos como de personas, por así decir, a la hora de que se toman decisiones. Están las personas que toman decisiones como muy a la ligera, o sea, rápido, como que no lo piensan y toman una decisión apresurada. A lo mejor se dejan llevar por los placeres que están en ese momento. Y hay otro tipo de gente que como que piensa un poquito más los pros, las contras, como que dice, bueno, si hago esto, ¿qué va a pasar? Y así, ¿qué consecuencias voy a tener, no? Y están como este tipo de dos personas. Yo a veces actúo así, como que a la ligera, rápido, y otras veces trato como que de pensar un poquito más las cosas. Y cualquiera de estas dos opciones, pues no es ninguna la correcta. Nosotros tenemos que tomar decisiones que estén basadas en la Biblia. Si queremos tomar una decisión sabia, pues tiene que ser basada bajo un principio bíblico. Tenemos que, hay como dos elementos a la hora de la toma de decisiones. Tenemos que se rige bajo un principio que dice que es un modo de conducta o norma moral que están basados en la palabra de Dios. Es decir, si yo voy a tomar una decisión, voy a ver si la voy a tomar bajo un principio o bajo una preferencia. Cuando yo tomo una decisión bajo un principio, yo sé que esa decisión está basada en la Biblia. Si yo tomo una decisión bajo una preferencia, es decir, que yo tomo decisiones basadas en lo que me gusta o en lo que me disgusta. Por ejemplo, ¿qué me hará sentir bien? ¿Qué me va a complacer o qué me va a beneficiar? Entonces son como estos dos tipos, bajo un principio o bajo una preferencia. ¿Sí? Vamos a ver el ejemplo de Daniel, que está en el capítulo, bueno, está en el libro de Daniel, está del capítulo 1 al capítulo 6. Lo pueden leer en su casa, sé que les va a dar mucha enseñanza. Está muy bonita la historia y Daniel y sus amigos basaban sus decisiones bajo principios, bajo la palabra de Dios. Entonces, este es el ejemplo del día de hoy que tenemos de Daniel y sus amigos. Y para eso, espérenme tantito, déjenme cambiar mi presentación. Vamos a remontarnos a la historia. Estamos en la región de Babilonia. Babilonia era una región donde todos sus habitantes practicaban la hechicería. Su norma de vida era esa. ¿Sí? Tenían la multitud de dioses y era una región donde practicaban la idolatría. Estaba reinada bajo un reino de un rey, perdón, que era Nabucodonosor. Nabucodonosor era un rey que tenía así como que los castigos más extraños, que era una persona mundana, pagana. Practicaba la adoración a dioses ajenos que no eran el Dios que nosotros conocemos, que es Dios. Nabucodonosor, a la gente que no hacía lo que él quería, les daba como castigos, sus castigos eran la muerte, pero eran castigos así como, obviamente hoy en día cometes un delito y pues te meten a la cárcel, ¿no? Pero en aquel entonces, si no hacían lo que Nabucodonosor quería, era como echarte a un horno de fuego, echarte a una cueva de los leones, o sea, cosas así que dices, pero eso se acostumbraba en el tiempo de antes. Un día el rey Nabucodonosor dice, quería tener a su servicio gente joven y bien parecida, que no tuviera ningún defecto. Además, deberían saber de todo. Por eso ordenó que de entre los prisioneros israelitas les llevaran los jóvenes más inteligentes y de las mejores familias. Durante 3 años, esos jóvenes comerían y beberían lo mismo que el rey,
Mientras tanto, estudiarían y aprenderían el idioma y la cultura de los babilonios. Pasado ese tiempo, ellos entrarían a servir en el palacio del rey. Es decir, un día Nabucodonosor dice, necesito gente prisionera de los israelitas que venga y que sirva en el palacio. Pero para que sirva en el palacio tienen que aprender la cultura de Babilonia, tienen que aprender todo lo que se hace. Tenían que comer lo que el rey comía y hacer todo lo que el rey hacía. Daniel y sus amigos en el palacio dice que entre los que fueron llevados, ahora sí ya dale la siguiente. Ve con papi, te va a comprar una paleta, corre, van a ir al parque. Dice Daniel y sus amigos en el palacio del rey. A ver, bueno, ayúdame a leer. De Judá. Llamaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Azarías. Entonces, de los jóvenes que fueron seleccionados para ir a ese entrenamiento de 3 años, pues fue Daniel y sus amigos. Ellos desde que llegaron al palacio y que iban a recibir como ese entrenamiento, como que tenían muy claras sus convicciones y sus decisiones, vaya, estaban cimentados y arraigados en la palabra de Dios. Desde el principio, el rey Nabucodonosor por ejemplo, les dice, no, que hoy van a comer tal cosa, ¿no? A las tantos jóvenes que estaban ahí, que iban a servir en un futuro. Entonces, antes a los dioses se les daba comida a cambio de cosas, los sacrificaban la comida. Entonces, esa comida, pues estaba prohibida comerla, ¿sí? Bajo la ley de Dios. Entonces el rey Nabucodonosor, pues esa comida es la que también les daba a ellos. Entonces él desde el principio, Daniel y sus amigos fueron muy claros en decir, nosotros no vamos a comer de esa comida que fue sacrificada a los dioses. Tenían muy sus principios, les decía, sus decisiones estaban basadas en principios. Entonces ellos sabían que no era una opción comer de esa comida que era la carne que era sacrificada. Entonces dijeron, no vamos a comer de eso, y la persona que estaba a cargo de ellos dijo, bueno, si no les doy la carne, pasado un tiempo, pues su rostro se va a ver distinto al rostro de los demás. Si ustedes solamente quieren comer verduras, legumbres, pues los demás van a estar comiendo carne. Imagínense un 10 días estar comiendo pura verdura todo el día, o sea, pura verdura, imagino que legumbres, lentejas, frijoles, no sé, no carne como tal. Entonces, durante ese tiempo, pues él dice, el que está a cargo de ellos, pues su rostro se va a ver distinto que el de los demás, y cuando el rey se dé cuenta, pues los va a mandar a matar, ¿no? Me va a mandar a matar a mí y luego a ustedes. Pero nosotros, los que creemos en Dios y amamos a Dios, siempre hallamos gracia delante de los demás. Es como cuando vas a un banco y está la fila enorme, o a cualquier lugar, y te encuentras a alguien, ¿verdad? Que dices, no, vente, pásale. O sea, eso es hallar gracia delante, o sea, Dios te da ese favor y nosotros somos bendecidos en esa parte. Entonces, fue claro que Dios estaba con ellos, ¿no? Y pasados esos 10 días, dice la Biblia tal cual, que a ellos su rostro se les veía mucho mejor que los otros que sí comían la carne, ¿sí? Dice que en la siguiente, cuando se cumplió el plazo que el rey había puesto, a ver, Lili. Cuando se cumplió el plazo que el rey había puesto, Cena llevó a los jóvenes del rey Nabucodonosor. Nabucodonosor. Usted conversó con todos los jóvenes, pero no encontró porque todos ellos solo tan inteligente como Daniel, y sus amigos Ananías, Misael, Azarías, por lo tanto, buscaron el servicio del rey. Quien no todo lo que el rey les pedía, aunque lo hacía mejor y con más sabiduría que todos los sabios divinos del rey. Entonces, cuando se cumple el plazo, cuando pasan estos 3 años de su entrenamiento y todo esto, pues ellos se quedan a cargo de lo que el rey quería, que era que estuvieran en el palacio, ¿sí? Se quedan ahí. Dice, porque aunque lo hacían mejor y con más sabiduría
que todos los sabios y adivinos del reino juntos. Y aquí hay otro relato de esta historia, que es del capítulo 1 al capítulo 6, que les digo que está en el libro de Daniel, que es, dale a la siguiente, por la estatua de oro. Así es como se llama este capítulo. Y un día al rey Nabucodonosor pues se le ocurre mandar a hacer una estatua de oro. Les decía en un principio que ellos, esta región Babilonia, pues acostumbraba a hacer eso, a adorar dioses ajenos. Entonces al rey Nabucodonosor se le ocurre, exacto, mandar a hacer una estatua de oro. Dice la Biblia que la estatua de oro medía 30 metros de altura por 30 metros de ancho. O sea, era una estatua gigante de oro. Ahí puse una imagen como que semejante, ¿verdad? De los libros que luego hay para los niños y así. Entonces esta es como una imagen de esa estatua de oro. Entonces el rey Nabucodonosor, como lo que hoy conocemos cuando se va a inaugurar algo, ¿sí? Invita a gente de otras regiones, de otros lugares, pero uno de sus servidores le dice al rey, va a venir gente de otros lados que no conoce el idioma. Entonces, ¿de qué manera se les va a decir que adoren a esta estatua? Entonces el rey Nabucodonosor dice, bueno, cuando suene la música, dice, esa va a ser la señal para que todos se inclinen a adorar la estatua. Y el que no se incline, dice la palabra, quien no se incline para adorar a la estatua, será arrojado de inmediato a un horno encendido. Entonces esta fue la orden y el que no lo cumpliera sería arrojado a un horno encendido. Y pues suena la música, ajá, iban a ser quemados vivos. Entonces ya está ese momento, suena la música y todos se inclinan, menos ya ¿Qué vas saben a querer quién, tu helado? Daniel y sus amigos. Daniel y sus amigos no se inclinan ante la estatua, porque ellos sabían que eso no estaba correcto, o sea, que eso no estaba bien, que el único Dios al que nosotros debemos adorar es Dios. Entonces, me imagino la presión que han de haber sentido cuando vieron que todos se inclinaron, menos ellos. Y aún peor, sabiendo que el castigo que era echarlos a un horno de fuego ardiente. Entonces, pues hubo gente, obviamente, que se dio cuenta que ellos no se arrojaron al horno Vamos a ir a y la fueron Guadalajara a comprar. a decir, cierra tu micrófono, que no se ha dado cuenta que tiene el micrófono y estoy oyendo todo. Entonces, corren a decirle al rey que todos se habían inclinado, excepto Daniel y sus amigos. Entonces el rey Nabucodonosor pues se enoja mucho, porque imagínense, son los que le sirven en el palacio, están ahí con él y se da cuenta que ellos son los que no se inclinan en la estatua de oro. Entonces los manda a llamar, llegan ya Daniel y sus amigos y él les pregunta que por qué no se inclinan, ¿no? Y todavía como que trata de persuadirlos, les dice, bueno, miren, voy a darles, se los estoy parafraseando obviamente, como les voy a dar un chance, ¿no? A la siguiente que suene la música y si ustedes se inclinan, pues voy a hacer como que no pasó nada, ¿no? Entonces, fíjense lo que ellos le contestan al rey. Le dicen, Su Majestad, eso no es algo que nos preocupe. Si el Dios que adoramos así lo quiere, es capaz de librarnos del fuego y del poder de Su Majestad. Pero aún así, aún si no quisiera hacerlo, nosotros no pensamos adorar esa estatua de oro. Entonces, esta es la respuesta que ellos le dan al rey. Dicen, no nos vamos a inclinar ante esa estatua de oro. O sea, no era una opción para ellos. Eso. En nuestro mundo moderno se considera una virtud hoy en día ser tolerante ante el mundo, o sea, ser tolerante ante el pecado, ¿sale? Hoy en día es como que, bueno, si es homosexual o es lesbiana, pero pues no importa, o sea, y no es que no los debamos amar, obviamente sí, pero no podemos considerar ser tolerantes ante una situación así. Ellos no lo consideraron ni les pasó por su cabeza el decir, bueno, nos está dando chance, nos está dando una segunda oportunidad, vamos y nos inclinamos, ¿no? Está en juego nuestra vida, o sea, nos van a echar a un horno de fuego ardiendo.
pero ellos tenían fuertes convicciones arraigadas que estaban en la palabra de Dios y no estaban dispuestos obviamente a sonreír ante las locuras que tenía el rey. Por eso notamos que en su respuesta no hay ningún tipo de ambigüedad, no están cuidando su lenguaje, no están como diciendo, bueno, mire, ¿qué le parece si no? O sea, su respuesta es, eso no es algo que nos preocupe, el que los echaran al horno de fuego. Dice, si el Dios que adoramos así lo quiere, es capaz de librarnos del fuego. Y aún así no estamos dispuestos a inclinarnos. Entonces, lo que buscaban ellos no era su propio bienestar, obviamente, sino la honra a su Dios. Y su Dios había hablado con claridad al respecto y lo podemos ver en Éxodo. Ellos tenían esta palabra. Ay, la que sigue. En Éxodo 20, del versículo 3 al 6, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esta es la palabra que Daniel y sus amigos tenían en ese entonces. ¿Y por qué su decisión de no inclinarse? Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, en ese entonces, Daniel y sus amigos tenían esta palabra y ellos sabían que no había opción de inclinarse ante esa estatua de oro. O sea, no hay opción si ellos ya tenían esta palabra. ¿Y por qué este ejemplo de Daniel y sus amigos? Que en un principio les dije que hay personas que a la hora de tomar una decisión se basan bajo un principio bíblico o bajo una preferencia. Entonces, este es el ejemplo para nosotros. Ellos dicen, no nos vamos a inclinar. ¿Por qué? Porque ellos tenían esta palabra. Hoy en día nosotros tenemos una Biblia que tiene un Antiguo Testamento, tiene un Nuevo Testamento y todas nuestras decisiones pues deberían estar basadas en la palabra, así como tal cual ellos dicen, no, no es una opción. En ningún momento hay un tipo, obviamente yo creo que en el fondo sí sentían temor, ¿no? O sea, iban a ser arrojados a un horno de fuego, pero ante eso no se dieron porque en primer lugar estaba su honra a Dios. Entonces, ¿qué creen que pasó? Pues sí los echaron al horno. Dice, dicho esto, ahí está. Nabucodonosor se hace, no, pero antes de eso, las personas que estudian la Biblia dicen que el horno de fuego de ese entonces era como la forma de un huevo con una chimenea y una puerta. Yo busqué una imagen y creo que lo que leí, creo que era algo parecido así, como un horno así tal cual. Entonces Nabucodonosor, al ver que ellos dicen no, no nos vamos no nos vamos a inclinar ante esa estatua, dice la Biblia que se enoja muchísimo, o sea, se enoja mucho, es como que le dan en su ego, él es el rey, él es el que manda, y ellos son sus trabajadores, o sea, que están ahí en su palacio y son los principales que no le hicieron caso. Entonces dice la Biblia que Nabucodonosor manda calentar el horno 7 veces más de lo que normalmente se calienta cuando echaban a gente que no hacía caso. Entonces estaba muy enojado y dice la Biblia que los amarran a ellos tres. Bueno, aquí importante, les dije que era Daniel y eran tres amigos. Aquí no está Daniel, aquí nada más están los amigos de Daniel. Es un mito de dónde estaba Daniel en ese entonces. Yo me puse a investigar y así, y pues dice que realmente Daniel probablemente estaba en un viaje o estaba enfermo, pero de que él no se inclinó, obviamente no se inclinó, pero seguramente andaba en algún lugar y solo estaban los amigos de Daniel. Entonces cuando los echan, ellos los amarran con un mecate a los tres y el horno les digo que estaba tan caliente que las personas que los llevaban, dice que nada más al arrojarlos, inmediatamente los consume la llama de fuego y mueren. O sea, tan solo nada más de querer aventarlos de tan caliente que estaba, yo miro que el humo, porque se comprende que los avientan desde la chimenea. Entonces, mueren instantáneamente. Ellos caen y dice la Biblia que Nabucodonosor como que está ahí al pendiente de lo que va a suceder, ¿no? Y se da cuenta que ellos andan caminando adentro del horno. O sea, ellos andaban caminando así como está en la imagen.
Y dice la Biblia que Nabucodonosor dice, es que no son tres, dice, son cuatro. Dice, y la cuarta persona, dice, tiene el aspecto como el de los hijos de los dioses. En su mente pagana, mundana, pues el hijo es el hijo de los dioses, de los que él adoraba. Pero nuevamente las personas que estudian mucho la Biblia, ya ha habido otras ocasiones en el Antiguo Testamento donde se habla del hijo del ángel, o el ángel de Jehová. Entonces, nosotros creemos que es Jesús el que realmente estaba ahí. Otros dicen que es un ángel enviado por Dios, pero de que era Dios, pues era Dios porque estaba con ellos. Entonces, Dios está ahí con ellos en el horno de fuego y es el que estaba, Nabucodonosor ve una cuarta persona. Bueno, pues es Dios estando con ellos. Y es una reflexión así como importante para nosotros porque aunque el horno se caliente 7 veces más de lo habitual, hay una promesa y es que Dios va a estar con nosotros. La Biblia lo dice que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, Dios no los deja solos y Dios respalda su palabra. Ellos honraron a Dios y Dios estuvo ahí con ellos. Dice, dicho esto, Nabucodonosor se acercó al horno lo más que pudo y gritó, Sadrach, Mesach, Abednego. Y enseguida los reconoció porque dice, servidores del Dios Altísimo, salgan de allí. O sea, él en ese instante sabe el error que cometió, sabe que a los que echó ahí sí servían y amaban a Dios y era un Dios real, un Dios verdadero que los estaba librando. Y que si bien no hizo que no pasaran por el fuego, él se fue con ellos al fuego. Y es tal cual a nosotros, a veces nosotros quisiéramos no pasar alguna enfermedad, alguna situación difícil, ¿no? Dices, como ellos dicen, Dios nos puede librar porque tiene el poder de librarnos, pero Dios piensa mejor que nosotros y yo creo que ha de decir, mejor que pasen por ese fuego porque yo voy a estar con ellos a final de cuentas y van a aprender. O sea, ellos han de haber salido fortalecidos de esto, han de haber dicho, o sea, wow, supieron en el instante que Dios estaba con ellos. O sea, nunca dudaron, obviamente, pero Nabucodonosor, pues el grito que da dice, salgan de allí. Dice, los tres jóvenes salieron del horno. Enseguida lo rodearon todas las personas importantes del gobierno y se quedaron sorprendidos a ver que el fuego no les había hecho ningún daño. No, no se les había quemado la piel ni el pelo. Y esto me encanta, dice, y ni siquiera su ropa olía quemado. O sea, ellos entraron y salieron como si nada. Dios estaba con ellos. Y respalda, o sea, al tomar tú una decisión basada en la Biblia, Dios te respalda. Cuando tú tomas una decisión basada a la ligera, una decisión a prisas, una decisión sin pensar, pues quién sabe si Dios te vaya a respaldar, porque ni siquiera lo tomaste en cuenta, ¿no? Pero cuando tú tomas una decisión que dices, ah, no, es que escrito está tal cosa, entonces Dios es cuando te respalda totalmente. Después de esto, el rey Nabucodonosor tiene una historia trágica y con un final feliz, que me gustaría que si no lo han leído o algunos ya lo leyeron, ya sabrán, pero léanlo, está en está chiquito, del capítulo 1 al capítulo 6 de Daniel, y ahí está la historia de lo que pasa con Nabucodonosor después de esta historia. Después viene otro rey, ¿sí? Ahí van cambiando de reyes, ahora está el rey Darío. Y dice, para mantener el control de su reino, Darío nombró a 120 personas que le ayudaban a gobernar. A esos 120 los vigilaban tres jefes superiores a ellos. Uno de esos tres jefes era Daniel. Ahora sí, ya aquí aparece Daniel. Dice, y tan bueno fue el desempeño de Daniel que el rey lo nombró jefe de todos y hasta llegó a pensar en hacerlo jefe de todo el reino. Entonces, cuando tú te va bien, siempre despiertas como envidias, ¿no? De otras personas y dices, ay, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué él está yendo tan bien? Y ahora imagínense, el rey Darío pensó en hacerlo jefe de todo, entonces los demás pues tenían desventaja, ¿no? Como diciendo, ay, no. Y dijeron, pues vamos a hacer algo, se lo estoy parafraseando de verdad, vamos a hacer algo para hacer caer a Daniel, ¿no? O sea, ¿de qué manera podemos hacer que Daniel tropiece
y no lo hagan jefe y nosotros pues nos quedemos con el control. Daniel tenía una vida intachable y hacía lo que Dios decía, tal cual su palabra. Entonces dijeron, la única manera de hacerlo caer es precisamente esa, sabían por dónde llegar, de adorar a otros dioses. Entonces estas personas van y le dicen al rey Darío, ¿qué te parece si aprobamos una ley que durante un mes nadie pueda orar a ningún dios más que a su majestad, es decir, al rey Darío? Dice que nadie pueda orar. Entonces yo me imagino que al rey Darío lo agarraron así como en un momento que dijo, bueno, está bien, o sea, como que ni siquiera pensó y dijo, sí, está bien, firmen la ley, antes se firmaba y era como un pacto y tenían que cumplirlo tal cual. Entonces, se aprueba la ley y durante un mes, pues nadie podía servir a nadie, adorar, perdón, ni orar más que al rey Darío. Y pues Daniel, pues a Daniel le vale eso porque Daniel sabía quién era su Dios. Entonces ellos, como están esperando que Daniel caiga, van y lo están espiando en la noche, se tiene que orar ahorita. Y Daniel dice la Biblia que oraba 3 veces al día. Entonces llegando de ya de su trabajo, llegaba a su casa y se ponía a orar. Entonces estas personas que estaban esperando a que Daniel orara para irle a decir al rey Darío, pues ya pasa y Daniel está orando y corren a decirle al rey Darío, Daniel no cumplió la ley y está orando. Dice la Biblia que el rey Darío se puso muy triste. Yo imagino que dijo, ay, ¿qué hice? O sea, él mismo le echó la soga al cuello a su servidor, a su fiel servidor Daniel. Entonces, dice la Biblia que se entristece mucho el rey Darío porque tenía la presión social de los demás, es decir, que el castigo era, se me olvidó decirles que ahora el castigo cambia, ya no es el horno de fuego, ahora era Daniel en la cueva de los leones. O sea, ahora si no cumplías esa ley, pues te iban a aventar a una cueva con leones hambrientos que no les daban de comer en 3 días, yo creo. Y yo cuando leí eso dije, bueno, ¿y cuál será el otro castigo que sigue? La piraña con la pecera con pirañas. Dije, ¿qué? Dije, o sea, pero bueno, no seguí viendo qué otros castigos, pero me quedé, uy, sí, o sea, eran torturas, o sea, ahí no eran que darle un balazo o la silla eléctrica, ¿no? Que es ahorita en Estados Unidos, no, ahí al rojo vivo. Entonces, pues, ¿qué creen que pasa? Dice, entonces, el rey mandó traer a Daniel para que lo echaran a la cueva de los leones. Pero antes de que lo echaran, el rey le dijo, Daniel, Daniel, deseo que te salve el Dios a quien tú siempre has adorado. El rey Darío se va a su casa, a Daniel lo llevan a la cueva de los leones, lo avientan y le ponen una piedra arriba, así como está en la imagen, para que no se salga. Dice que el rey Darío se fue a su casa y me está llorando, haber dicho, ¿qué hice? Dice que no comió, no bebió. Yo me imagino que no pegó, no durmió en toda la noche, ya debe haber estado piense y piense en qué habrá pasado con Daniel. Al otro día, a la mañana siguiente, porque creo que lo arrojan en la noche, a la mañana siguiente, corre el rey Darío para ver qué había pasado con Daniel y dice, Daniel, me imagino que hasta le dijo, Daniel, porque había sido una cueva, ¿no? Ha dicho, Daniel, tú siempre has adorado al Dios de la vida. ¿Pudo tu Dios salvarte de los leones? Hasta la verdad. Y Daniel le contestó, o sea, Daniel estaba vivo. Deseo que su majestad viva muchos años. Dice, mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones. Dice, para que no me hicieran daño. Mi Dios sabía que yo no he hecho nada malo y que tampoco he traicionado a su majestad. Entonces es bien bonita, ¿verdad? La historia de que dices, wow, o sea, Dios se mete al horno, Dios se mete a la cueva de los leones y está con ellos, o sea, está con Daniel, lo libra del peligro y no le pasa absolutamente nada, sale ileso y es una historia bien bonita. Dice, y así Daniel siguió siendo una persona muy importante en el reinado de Darío y también en el reinado de Ciro, rey de Persia. Es decir, siguieron otros reyes, primero fue Nabucodonosor, después fue el rey Darío y después fue Ciro, y Daniel siguió siendo el mismo. Daniel siguió adorando a Dios, poniendo a Dios en primer lugar, desafiando todos estos castigos crueles
pero Dios respaldando a Daniel, respaldando su palabra. Y entonces ahora nos queda como enseñanza ver cómo nos vamos a regir de nuestra vida de ahora en adelante. O sea, nuestras decisiones, cómo van a estar basadas. Si están basadas bajo principios, nuestras decisiones deben estar basadas en principios tales como, estas son algunas, hay muchos principios en la Biblia. Cristo es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, y en todos viene su versículo, porque así como les dije de Éxodo, de que no te adorarás, así es tal cual. Entonces nosotros nos guiamos bajo esto. Cristo, Jesús, es el Hijo de Dios y es el Salvador del mundo. No hay más, no hay nadie más que nos dé esa salvación más que Jesús. ¿Y cómo lo respaldamos? Ahí está el versículo. La Biblia es inspirada por Dios, ahí está el versículo de donde se toma. La Biblia no está escrita por la mente humana, no es que a alguien se le ocurrió escribir eso, o ay, me voy a inventar una historia. No, la Biblia es inspirada por Dios. Nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Lo dice en Primera de Corintios, en el capítulo 6, versículo 19. Nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Yo cuido mi cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. No me voy a drogar, no voy a hacer algo que le dañe a mi cuerpo, porque la Biblia dice que es templo del Espíritu Santo. Entonces, si nos ponemos en el ejemplo de Daniel, que él decía, yo no me voy a inclinar por esto, entonces nosotros igual, cuido mi cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. El siguiente, el dinero no es un Dios, y ahí está el versículo. Es decir, yo no vine a este mundo a buscar hacer dinero, hacer dinero, hacer dinero. No, la palabra de Dios dice que busquemos primero el reino de Dios y todo lo demás va a ser añadido. El lugar adecuado para las relaciones sexuales es el matrimonio, y lo dice Tesalonicenses, y ahí está. Entonces, cuando nosotros nos basamos bajo esos principios, va a pasar como en la vida de Daniel y en la vida de sus demás amigos. Ahora, dale la siguiente, guiarse por preferencias, pues ya, ¿por qué la gente se basa bajo preferencias? Se basa bajo preferencias de lo que me gusta, lo que no me gusta, por rechazo al temor, porque te da como que presión social. Esa es una verdad. Tú dices, ay, pero ¿qué van a decir los demás? A Daniel y sus amigos no les importó que fueran a decir los demás. Ellos estaban claros que era la honra a Dios. Puede ser por avaricia, en el ejemplo del dinero que les decía. Transigir, justificar el pecado es un camino fácil que nos esclaviza a esa desobediencia. Entonces, no podemos justificar, ningún pecado es justificado. Guiarse por principios es vivir por una causa mayor que nosotros, que es Cristo. Es estar seguros de lo que creemos, anticipar el conflicto, obedecer a Dios. Sí, es recordar que Dios tiene el control de todo. Entonces, este es el tema de hoy, esta es la reflexión. ¿Bajo qué nos vamos a basar de hoy en día en nuestras decisiones? Bajo una preferencia, lo que me gusta, lo que yo siento, es que yo creo que es así, yo pienso que es así, o bajo un principio bíblico, que es lo que Dios dice. Y léanlo del capítulo 1 al capítulo 6, les va a dejar mucha enseñanza. Daniel, capítulo 1, capítulo 6, para la siguiente es la tarea, si no la traen, no entra. ¿Okay? Y este es el tema del día de hoy. Acabamos. Acabamos a pesar de las adversidades, ¿verdad, Santi? Si alguien va a participar, nada más pásale el ¿Cuál? micrófono a Caro, por favor. Que si alguien va a participar, le pases el micrófono. El dinero no es un Dios. Ah, sí, hacer dinero, o hasta convertirte en Pon el delincuente, ¿no? Por micrófono. querer tener narcotraficantes, no vamos lejos. Por querer hacer dinero, pues echan a perder la palabra.
su vida. Exactamente. Bueno, pues vamos a orar. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, que creemos que siempre nos hablas a nuestras vidas y que esta es una enseñanza que se nos queda, el saber qué decisión vamos a tomar de ahora en adelante, bajo qué va a estar regida nuestras decisiones, si bajo preferencias o bajo principios bíblicos, Señor. Gracias por tu palabra, porque es medicina para nuestros huesos, Señor, que nos ayuda a crecer, a desarrollar nuestra fe. Gracias por este día. Yo bendigo a todos los que estamos aquí, Señor. Cuídanos, protégenos, prospéranos, Señor. Y que entendamos que primero eres tú y todo lo demás es añadido, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén.